¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bienvenidos a su sesión síncrona número 2 de la semana 3. Antes de dar inicio a esta sesión, permítanme verificar si las cuestiones técnicas están en óptimas condiciones. Permítanme verificar si el sonido está bien. Ok, sí, tengo acá otro dispositivo y bueno, si el sonido está bien, también la imagen. Por lo que entonces podemos dar inicio a esta sesión sin ningún problema. Bueno, pues bienvenidos a su sesión síncrona, es la número 2 de esta semana. ¿Cómo se han sentido en esta semana, chicos? A ver, díganme. Me gustaría saber a qué retos se han enfrentado al hacer sus actividades. Esta sesión tiene como objetivo dar respuesta a todas las preguntas que ustedes tengan acerca de los contenidos o bien de la forma para hacer sus actividades integradoras de esta semana. Por eso me gustaría conocer cuáles son sus retos a los que han tenido que enfrentarse. Ya me han compartido algunos y tengo algunas preguntas de las que me han hecho llegar a través de mensajes, por lo que he organizado esta sesión de la siguiente forma. Vamos a ver lo que son los aprendizajes esperados por aquello de que qué voy a aprender en esta semana, en dónde voy a obtener esa información, los recursos de la semana 3, para qué sirve y por qué debo de participar en el foro aprendiendo, cuáles son las actividades que tengo que hacer en esta semana. Respondiendo a su pregunta, pues es la actividad integradora 5 y 6 que vamos a ver a continuación. Recursos para elaborar las actividades integradoras, que son recursos y herramientas que les va a servir para hacer sus actividades. Las actividades formativas, que son, para qué y cómo hacerlas. Actividad socioemocional, algunas estrategias de aprendizaje que deberán de aplicar para obtener un aprendizaje. Y una pregunta muy importante que siempre les inquieta mucho en esta semana es: ¿cuántos puntos debo de tener? ¿Voy a aprobar o no voy a aprobar? ¿Qué pasa si no apruebo? Bueno, vamos a ver esto en esta parte. Y al final vamos a responder a las preguntas de todos los presentes que no se hayan abordado en, en el transcurso de esta sesión. Comenzaremos entonces con los aprendizajes esperados. ¿Qué van a aprender ustedes en esta semana y para qué les va a servir? Bueno, en esta semana ustedes van a aprender a identificar qué son las experiencias estéticas, hablando en el lenguaje de la literatura. En la literatura, ¿qué son las experiencias estéticas? ¿Qué nos dice el por qué el autor utiliza experiencias estéticas para comunicarse? Van a reconocer los textos clásicos e identificar que se pueden experimentar en nuestros tiempos actuales. Van a reconocer cómo en la literatura se presenta una nueva idea acerca del humano y a la literatura en la perspectiva lúdica. Lúdico quiere decir jugar y aprendiendo. Van a reactivar aprendizajes que vieron en el módulo 1 sobre el uso de la tecnología y aprendizajes que vieron en el módulo 2 sobre distinguir entre lo oral y lo escrito. Van a reproducir unos textos literarios. Eso es lo que ustedes van a aprender. En conclusión, ¿qué van a aprender? Van a aprender a hacer unos textos literarios haciendo uso de la tecnología. Le van a dar su toque como autores, el toque de esta parte de la experiencia estética. Y bueno, van a identificar cómo se puede hacer un texto literario de forma oral y de forma escrita y cuáles son sus diferencias, de qué les va a servir este aprendizaje en su día a día. Bueno, pues les va a servir para identificar cuando van a una biblioteca qué tipo de lectura es la que les gusta y seleccionar la sección
de ese tipo de literatura y escoger el libro que, de acuerdo a sus características, por el movimiento literario que a ustedes les gusta, pues va a ser de su agrado. Otra parte es, van a aprender a desarrollar y aplicar la tecnología para hacer textos literarios. Van a identificar qué tan diferente y qué tan distinto es escribir un texto literario a decirlo. Yo creo que ya lo han experimentado. No es lo mismo lo que escribimos, porque tenemos oportunidad de leerlo, de corregirlo, a cuando lo expresamos verbalmente. Cuando lo expresamos verbalmente, a veces no nos damos cuenta y omitimos palabras o bien repetimos palabras, usamos modismos, entonces no nos da la oportunidad de hacer una buena estructura de forma oral, más cuando es espontáneo. El objetivo de esta semana es que ustedes se vayan programando, se organicen para que esta forma de reproducir su comunicación de forma oral sea con una buena estructura, que tenga el contenido del mensaje que ustedes quieren emitir, que se comprenda para que se llegue a su objetivo. De eso les va a servir estos aprendizajes. ¿De dónde van a obtener la información? Bueno, pues ustedes tienen que leer el recurso Literatura y el Mundo, porque si estamos hablando de literatura, conoceremos qué es la literatura y el mundo, las experiencias estéticas, el impacto de la literatura en la sociedad. Van a recuperar los aprendizajes que les decía del módulo 1, van a dar una repasadita porque pues ya a estas alturas tal vez se les ha olvidado algo de lo que vieron en el módulo 1 y por eso vamos a repasarlo. A comprender y conocer qué es la literatura en Internet y, para saber más, el arte en la era digital. También van a conocer mediante este recurso qué es la difusión de la literatura, formas de literatura actuales. Van a recuperar aprendizajes que ustedes obtuvieron en el módulo 3 de este recurso que dice recupera aprendizajes, oralidad y escritura. Si van a hacer unos textos literarios, tienen que saber cómo hacerlos. Por eso este recurso de producción de textos es el ideal y es el que tienen que consultar. Como la lectura, una de las lecturas que ustedes van a dar van a consultar para hacer la actividad integradora número 5, habla de Sócrates, pues tienen que saber qué es los sofistas y Sócrates. Por eso tienen que consultar este recurso de para saber más Sócrates y los sofistas. Y el foro Aprendiendo, que es un recurso, mejor dicho, es un espacio que les da un aprendizaje al participar y publicar y leer el contenido que ahí se emite. ¿Cuáles son las actividades de la semana 3 que hay que hacer, maestra? Bueno, pues la actividad integradora número 5, que tiene como título Literatura clásica y situaciones actuales. La actividad integradora 6, que tiene como título Literatura actual y experiencias estéticas. La actividad formativa número 5, con título Literatura, actualidad y sociedad. La actividad formativa número 6, que tiene como título Literatura y Estética, y su actividad socioemocional, que tiene como título Las emociones. También, después de haber consultado el PDF interactivo de la actividad socioemocional, deberán de realizar su cuestionario socioemocional. Y tenemos esta semana actividades adicionales que son unas encuestas. Estas encuestas tienen mucho valor en cuanto a su, no valor numérico, sino valor de importancia, porque es importante que ustedes lo realicen, es decir, contesten estas encuestas. Opinión sobre tu asesor virtual y opinión sobre el módulo 4. Una vez que ustedes ya lo contestaron, que no les va a llevar más de 5 minutos contestar los dos, son unas breves preguntas, muy pocas, son a lo mucho 10,
y esto les va a dar la oportunidad de que se aperture la semana 4. Si no realizan estas encuestas, no van a poder ver los recursos de la semana 4 y esto no les va a permitir avanzar para terminar su módulo 4 y la no conclusión del módulo 4 pues les va a obstruir continuar con sus aprendizajes y bueno, eso no es lo que queremos. Nosotros los estamos apoyando, Prepa en Línea CEP los apoyamos para que ustedes sigan avanzando, pero debemos de trabajar en equipo, nosotros apoyándolos y ustedes apoyándonos en hacer correctamente las actividades. Por eso hago mucho hincapié. Esta semana, por favor, realicen sus cuestionarios, que son encuestas, opinión sobre tu asesor virtual y opinión sobre el módulo 04. Les he mandado en estos días varios mensajes, entre ellos les recordé que tienen que hacer, dar respuesta a estas encuestas para que se aperture la semana 4 de este módulo. En caso contrario, no podrán seguir avanzando y sería muy lamentable que ustedes hayan hecho todo un esfuerzo durante 3 semanas para que por un descuido no den respuesta a estos cuestionarios y se vean limitados en la conclusión que esperemos sea exitosa de este módulo 4. También una actividad que deben de realizar en esta semana es participar en el foro Aprendiendo. El foro Aprendiendo es un espacio en el que se genera un conocimiento. ¿Cómo es que se genera un conocimiento? Bueno, pues todo lo que se publica ahí, al momento de ser leído por todos los asistentes, les va a dar un conocimiento. Por eso se llama foro Aprendiendo. Este foro Aprendiendo sustituye a nuestro salón de clase cuando nosotros íbamos de forma presencial a la escuela. Recordarán ustedes que si alguien tenía una duda, pues usualmente levantábamos la mano, el maestro nos daba la palabra, le decíamos la duda o algo que no entendíamos y el maestro al responderlo, pues ya no, nos daba la respuesta y aprendíamos, ya comprendíamos qué era lo que teníamos que hacer. Tal vez esa duda o esa pregunta coincidía en varios compañeros o compañeras que estaban presentes en el salón y el maestro pues al contestarlo respondió a todos los que tenían esa duda. Bueno, pues lo mismo sucede en el foro Aprendiendo. El foro Aprendiendo, todo lo que se publica ahí va a generar un aprendizaje en la persona que lo lea. Por eso es importante que ustedes participen contribuyendo al aprendizaje de todos sus compañeros, ya que ellos también van a contribuir al aprendizaje de ustedes. Para dar un solo sentido a este espacio en donde la idea es debatir, no nos vamos a pelear, no es un espacio para pelear, es un espacio para debatir, es decir, intercambiar opiniones. He publicado algunas preguntas detonantes que les va a permitir llevar un mismo sentido, las cuales les pediría den respuesta a ellas. Vamos a dar lectura a cada una de ellas para saber si tienen alguna duda y responderla. La pregunta, bueno, el punto número 1 dice, comienza por comentar con qué texto te has identificado más y por qué. Ustedes ya han leído varios textos hasta esta tercera semana. Podrán poner a mí el texto con el que más me identifiqué fue La debutante, porque cuando me hicieron una fiesta, pues yo también me subí, no quería estar presente. Es un ejemplo. ¿Qué tan similares son los personajes presentados en los textos a las personas que conoces? Aquí ustedes están haciendo una reflexión sobre la actualidad, que sí existen esas situaciones de tiempos. Acuérdense que estas obras son del siglo XIX y del siglo XX. Entonces hay que ver cómo en el siglo XXI que estamos, todavía hay esa similitud. ¿Has actuado alguna vez como uno de los personajes? ¿Has experimentado celos, ira o emoción de la forma en que se expresa en algunos de los poemas que has leído? Y aquí empezamos a ver que a pesar de que es del pasado, ya tiene mucho tiempo, todavía siguen vigentes algunas similitudes como las emociones.
Justifica tu respuesta. ¿Por qué siempre nos piden justificar la respuesta? Es una pregunta que me hacen continuamente. Bueno, pues aquí ustedes están aprendiendo a validar, argumentar, a justificar por qué la respuesta. Sí, se puede tal cosa porque en la lectura dice tal y yo pienso que es esto. Eso es argumentarlo. No nada más es decir un sí. No podemos, como antes decían las abuelitas, sí porque lo digo yo o no porque lo digo yo. No, tiene que haber una razón del por qué sí y una razón del por qué no. Eso es argumentar. ¿De qué les va a servir a ustedes saber argumentar? Pues el día de mañana, en un trabajo, en una escuela, en la familia, podrán pedir un permiso y argumentar por qué quieren ese permiso en caso de que se les negara, ¿verdad? O que les pidieran una explicación. También puede ser en un trabajo, pues en un ascenso, o bien renunciar y renunciar con un buen argumento. Hay muchas situaciones que pudiera yo nombrar que les va a servir saber argumentar, saber es de forma oral y escrita por qué damos una respuesta. Ese es lo que ustedes tienen que participar en el foro aprendiendo. Una de las sugerencias para realizar una buena aportación en el foro aprendiendo es utilizar una hoja de Word en donde ustedes ponen la pregunta, elaboran su respuesta, revisan que no tenga faltas de ortografía y una vez que dan lectura, que se comprende y que están libres de errores ortográficos, lo van a copiar, entran a la plataforma, buscan el foro aprendiendo de esta semana, que es semana 3, y pegan su aportación. De esa forma ya participaron y están contribuyendo a la acumulación de los 5 puntos que al final les da la plataforma para aplicarse en la semana 4, al final del módulo. Entonces es muy sencillo empezar a acumular puntos. La siguiente semana empezaremos con esa importancia de empezar a acumular puntos, pero debemos de colaborar desde las primeras semanas y en esta semana, si no lo hicimos, aún es tiempo. Den respuesta a estas preguntas que están publicadas en el foro aprendiendo de la semana 3 con las recomendaciones anteriormente mencionadas. Las actividades formativas son un refuerzo de nuestros conocimientos. Es importante realizarlas una vez que se leyeron todos los recursos para reforzar nuestro aprendizaje. Son breves cuestionarios de unas 5 preguntas en las cuales ustedes tienen hasta 3 oportunidades para acertar a la pregunta, mejor dicho, acertar con la respuesta correcta. Deben ustedes observar que ya una vez que respondieron tenga la leyenda completada. Ya que tiene la leyenda completada, entonces podrán dar clic en enviar todo y terminar. De esa forma, la plataforma estará registrando sus actividades formativas y les estará dando al final del módulo, es decir, en la semana 4, 5%. Y ya estamos hablando de 10%, porque eran 5% del foro aprendiendo y 5% de las actividades formativas. De todas las actividades formativas que se han publicado desde la semana 1 hasta esta semana. Si no lo hicieron anteriormente, es un buen momento para hacerla en esta semana y aplicar a este 5%. En esta semana tenemos nuestra actividad de socioemocional con un tema, mis emociones. ¿Cómo se tiene que hacer esta actividad, maestra? Bueno, ustedes entran a la actividad socioemocional, les va a aparecer un PDF interactivo, lo van a descargar, ya que lo leen, bueno, lo abren, le empiezan a dar lectura y van a ver que hay un video. Dice, observa el video de la sesión videograbada. Le van a dar clic aquí y comienzan a ver y escuchar la videograbación
que les va indicando cómo hacer esta actividad. Una vez que ya lo vieron, van a dar respuesta al cuestionario socioemocional, en el que es muy similar a las actividades formativas. Son unos cuestionarios que deben de tener la leyenda completada para que la plataforma lo registre. Esta actividad es obligatoria y tiene un 5% sobre la evaluación del módulo, por lo que les invito a que lo hagan y lo hagan de forma completa. ¿Qué van a hacer en la actividad integradora número 5? Bueno, el objetivo es que ustedes identifiquen situaciones actuales a las de los siglos XIX y XX al siglo que estamos, a las actuales, al tiempo actual. ¿Qué van a hacer? Consiste en dar lectura a una reseña con título Las nubes. Van a leer nada más de la página de la 1 a la 22. Después van a descargar el archivo que se encuentra en el espacio de la actividad integradora número 5 con el nombre Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Esto que ven ustedes en pantalla es lo que tiene el descargable, el formato que se descarga en Word. Y dice lo siguiente: reflexiona y responde las preguntas con base a la lectura que leíste de las páginas Las nubes de Aristófanes. ¿Cuál es el argumento? ¿Quiénes son los personajes? Ustedes ya hicieron actividades muy parecidas a estas en las semanas anteriores, por lo que ya saben cómo es y qué es un argumento. ¿Cuáles son las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes? Menciónalas de manera general y explica si estas características las pueden reconocer en las personas en la actualidad. El D, ¿qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? Y en la E, ¿qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Estos recursos les va a ayudar a comprender para responder adecuadamente estas preguntas. Literatura y el mundo, impacto de la literatura en la sociedad, recupera aprendizajes, oralidad y escritura, producción de textos y para saber más, Sócrates y los sofistas. Ya los habíamos mencionado al inicio de esta sesión, pero es importante recalcar en su consulta. Para las características de la personalidad que nos pide, es importante que ustedes identifiquen. Los seres humanos nos caracterizamos por ciertas personalidades. En la pantalla están viendo un esquema que nos dice que puede ser sociable, todo aquello que les gusta tener de amistades, independiente, quien por sus propios recursos ha comprado su auto, su moto, se ha comprado su ropa, sus útiles, eso es ser independiente. Reservado, quien es muy callado, generoso. Otra característica del ser humano es ambicioso, aprensivo, desconfiado, despreocupado, tenso, práctico, sensible e insensible. De estas características, ¿cuáles corresponden a qué personajes? Eso es lo que ustedes tienen que hacer, que espero este esquema les haya servido. En la parte número 2 del descargable, ustedes van a realizar lo siguiente. En una extensión entre 15 y 20 líneas van a redactar acerca de lo que leyeron. También van a narrar de manera oral y de manera escrita un cuento. Organiza la estructura de un cuento. Genera ideas, ordénalas, establece objetivos y revisa tu texto. Después nos pide, reflexiona, ¿cómo sería Strepsiades? ¿Cómo sería Sócrates? ¿Qué se criticaría en los tiempos de hoy? Recuerda mantener las características de personalidad de los personajes. Un ejemplo sería que, por ejemplo, Strepsiades fuera muy generoso. Entonces, el personaje de Strepsiades en los tiempos de hoy tiene que ser generoso. A eso se refiere con mantener las características de la personalidad. Van a grabar un audio, el cuento que ustedes hayan elaborado de manera espontánea y lo van a grabar, lo van a subir
a la nube de su preferencia, van a generar una liga y la liga la van a poner aquí para que se pueda escuchar su audio. Después de que ya lo hayan grabado, entonces ahora sí van a hacer un cuento escrito con la estructura que tiene un cuento y bueno, pues a comparación del audio, pues lo pueden mejorar. Esto aquí nos pide, escribe tu cuento, aquí van a escribir su cuento. Y después van a reflexionar qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual. ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Justifica tu respuesta. La estructura de un cuento es la siguiente. Son 3 las partes que hacen un cuento. Es el principio, el nudo o trama, o que es desarrollo, y el desenlace, también conocido como final. En el principio presentamos a los personajes, el lugar, el tiempo, por lo que responde a las preguntas ¿cuándo? ¿En qué tiempo? Pueden ustedes utilizar la siguiente frase para dar inicio a este cuento. Érase una vez, había una vez. Lo recomendable es que el inicio tenga una extensión de 5 renglones. El nudo o trama o desarrollo es en donde se cuenta la aventura, los problemas o los líos en los que se meten. Es decir, ¿qué ocurre? Por eso se sugiere iniciar este párrafo con la leyenda un día, una noche o de pronto. También es recomendable únicamente hacer este contenido en 5 renglones. Y el final o el desenlace, pues es cómo se acaba, explicando cómo acaban sus aventuras o la solución al problema que tenían. Por lo que se recomienda dar inicio a este texto con la leyenda al final o puede ser con la palabra entonces. También es recomendable con una extensión de 5 renglones y con esto ya tendrían ustedes su cuento. Ya seleccionaron adecuadamente el principio, nudo o trama y el desenlace. ¿Cómo diferenciar los textos literarios y los textos no literarios? Es una pregunta que continuamente me hacen y que es muy válida porque eso están ustedes aprendiendo a identificar cuáles son los textos literarios y cuáles son los textos que no son literarios. Los textos literarios tienen una ficción estética, es decir, ya ustedes sabrán qué es lo estético, es todo lo del arte, lo que se identifica en esta lectura. Tienen un propósito artístico, buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar al lector. Presentan un lenguaje especial que les otorga un valor estético. ¿En dónde podemos encontrar esto? Pues en todos los poemas, los cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro, etcétera. ¿Cuáles son los textos no literarios? Son todos aquellos que tienen un propósito como de ofrecer información, persuadir, dar instrucciones, como por ejemplo los informes, noticias, instrumentos, recetas, tiras cómicas y las cartas. Vamos a ver a continuación un ejemplo de cada uno de ellos. El texto literario es del autor Jorge Luis Borges y el texto tiene como título El Inmortal. Y dice así: entonces, con más admiración, como si descubrieras una cosa perdida y olvidada hace mucho tiempo, Argos balbuceó estas palabras: Argos, perro de Ulises. Y después, también sin mirarme, este perro tirado en el estiércol. Fácilmente aceptamos la realidad. ¿Acaso porque intuimos que nada es real? Le pregunté que si sabía de la Odisea. La práctica del griego le era penosa. Tuve que repetir la pregunta. Muy poco, dijo. Menos que el rapsoda más pobre. Ya habrán pasado 1100 años desde que la inventé. Este es un ejemplo de un texto literario. Este es un ejemplo de un texto no literario y el autor es Roman Guber. El tema es historia del cine y dice la información
Los trabajos de Muybridge en 1878 y 1881 preludian con su descomposición del galope de un caballo en 24 fotografías, el próximo nacimiento del cine. Su primera etapa, la descomposición fotográfica del movimiento, era ya una realidad. Faltaban tan solo conseguir la segunda, la síntesis del movimiento, mediante la proyección sucesiva de dichas fotografías sobre una pantalla. Este es un ejemplo de un texto que no es literario, nos está informando, nos da un informe de lo que es el cine. Es importante que ustedes revisen la rúbrica de cada una de las actividades para que conozcan qué es lo que se les pide y se les va a evaluar. Lo recomendable es verificar la columna de experto y revisar, y así como está la imagen, ir cotejando que todo lo que aquí se enlista ustedes lo hayan hecho y esté integrado en la actividad que van a entregar. Las dos actividades, tanto la actividad integradora número 5 como la actividad integradora número 6, tienen rúbrica. La actividad integradora número 6 tiene como objetivo reflexionar sobre los vínculos entre las formas emergentes de la literatura y las experiencias estéticas. Esta actividad ahora es diferente, es decir, consiste en participar. Es un foro. Ustedes van a participar 5 veces en esta actividad, es decir, tienen que publicar 5 aportaciones. He realizado este esquema para que les ayude a seleccionar y organizar todas sus participaciones y poder cumplir con las 5 que se solicita. Para el día lunes, lo adecuado es realizar su primera aportación, que va a dar respuesta a la pregunta detonante: ¿qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura? Nuevamente la misma recomendación que se hace para el foro Aprendiendo. En una hoja de Word, ustedes pongan la pregunta, denle respuesta, en su respuesta revisen que se entienda, que sea de fácil comprensión, que la redacción esté adecuada y que no tenga errores ortográficos. Una vez que está adecuadamente con estas recomendaciones, entonces acudan a la plataforma, entran a la actividad integradora número 6, copian su contenido y lo publican. Para el día martes van a realizar su segunda aportación, en donde se les pide consultar estos sitios que están aquí en internet y dar respuesta a la pregunta: comenta si consideras que los contenidos de los siguientes sitios pueden considerarse literatura y por qué, argumentando el sí o el no por qué. Recuerden colocar las referencias. Las referencias son los sitios que consultaron para dar respuesta al contenido de su aportación. Deben de poner esto, pero como referencia y en formato APA. Que ya hemos visto el formato APA, la estructura que debe de tener. Para el día miércoles van a realizar su tercera aportación, en donde van a explicar si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TICs. Para el día jueves van a realizar su cuarta aportación. La cuarta aportación consiste en retroalimentar a uno de sus compañeros y se retroalimenta haciendo uso de las netiquetas, comenzando con un saludo, que integre este saludo el nombre del compañero o compañera al que están retroalimentando. ¿Qué es retroalimentar? Retroalimentar es dar la opinión propia sobre la publicación que hizo esta persona. Por eso es importante mencionar su nombre adecuadamente, correctamente, para que el compañero identifique que su comentario va dirigido hacia el dueño de esa aportación y que se menciona su nombre.
Y puede ser así, estimada Silvia, después de haber leído tu aportación en donde mencionas tus posturas, considero que, y bueno, ahí ya se hace toda la referencia de su retroalimentación. Para el día viernes se hace la quinta aportación, que da respuesta a la siguiente pregunta. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Justifiquen su respuesta. Es importante que ustedes consulten los recursos que vimos al inicio de esta sesión y que se encuentran en la plataforma con el título de Experiencias Estéticas para saber más el arte en la era digital, literatura en Internet, recupera aprendizajes, TIC y literatura, difusión de la literatura, formas de literatura actuales. Les van a ayudar con el contenido para la información que ustedes requieren para elaborar sus aportaciones. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen en esta actividad es si se pueden realizar las 5 aportaciones en un solo día. Sí se pueden, estamos conscientes que ustedes tienen diferentes actividades que no les permiten estar en contacto diario en la plataforma, por lo que se sugiere, si es su opción de un solo día hacer públicas las 5 aportaciones, hacerlo en una hoja de Word y poner la leyenda primera aportación, segunda aportación, tercera aportación. Esto les va a permitir organizarse, llevar una secuencia de sus aportaciones hechas y publicadas y con esto cumplir con las 5 aportaciones que se solicita para poder obtener el puntaje requerido. En esta actividad se tiene un puntaje del 7%. Si no hay, es decir, si se carece de alguna de las aportaciones, pues este porcentaje se va a ver afectado y ya no va a tener la máxima ponderación, tal vez será un 6 o tal vez un 5. Esto también depende de qué tanto hayan cumplido con lo que está en la rúbrica. Por eso hacemos mención que es importante que ustedes revisen la rúbrica para que sepan qué se les está pidiendo y qué se les va a evaluar. Maestra, yo tengo muy mala ortografía y no he encontrado la forma de corregirlo. Hay aplicaciones como la que estamos viendo en la pantalla que les va a servir a ustedes para mejorar la redacción y la ortografía. Se llama correctoronline.es. Pueden escanear en este momento este código QR y les va a llevar a la pantalla, al sitio que muestra la pantalla. Ustedes van a seleccionar un párrafo de su contenido, lo suben y lo va a escanear. Bueno, le van a dar enviar y el sistema lo escanea y les va a marcar cuáles son los errores ortográficos. Por ejemplo, aquí miren, mucho la calidad de los textos. Aquí pues es los textos, ¿no? De esa forma les ayuda para corregir las faltas de ortografía que pueda tener su párrafo. Es muy fácil, es gratuita, no tienen que descargar nada en su computadora, todo es en internet. De mi parte he elaborado un sitio en el que les comparto algunas herramientas para realizar sus actividades de una forma correcta, fácil. ¿Como qué herramienta? Bueno, aquí hay una infografía sobre tips para grabar un audio. Aquí está el esquema de la estructura de un cuento que vimos anteriormente para que ustedes lo consulten y lo pueden descargar. Ejemplos para adaptar un cuento al tiempo actual. Algunos otros recursos como videos de apoyo, cómo subir y compartir archivos, un tutorial, en fin, van a encontrar en este espacio, que es esta URL y que está debajo de la pantalla de YouTube que están viendo en este momento, para que si gustan dar clic ahí y les va a llevar a esta página. O también pueden escanear este código QR y les va a llevar a este sitio y lo podrán guardar ahí en su celular para consultarlo posteriormente.
Los puntos que tienen que ustedes acumular en esta tercera semana son 42 puntos, que es la sumatoria de las actividades de la semana 1, semana 2 y semana 3. Únicamente estamos hablando de las actividades integradoras. Bueno, también sería del cuestionario socioemocional que se hizo en la primera semana y en la tercera semana. Para todos aquellos que por alguna cuestión de salud o personal no pudieron hacer sus actividades en forma, hasta el día miércoles de esta semana es oportuno solicitar mediante un mensaje a su servidora mencionando qué actividad no se pudo hacer y las razones por las que no se entregó. De mi parte responderé, y si se hace antes del miércoles se podrá otorgar una extensión de tiempo. Ya para jueves y viernes no hay la oportunidad de entrega de actividades de semanas anteriores. En conclusión, ¿qué van a hacer en esta semana? Van a leer los recursos de la semana, van a dar respuesta como reforzador de aprendizajes a las actividades formativas número 5 y actividad formativa número 6. Van a hacer el PDF interactivo de la actividad socioemocional para responder el cuestionario socioemocional. Importante, da respuesta a las encuestas, opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo 4 para que se aperture la semana 4. La actividad integradora número 5 consiste en dar lectura a la reseña Las nubes, la cual está de la página 1 a la 22. Después de haberle dado lectura, descargan el archivo que dice literatura clásica y situaciones actuales. Van a responder todos los puntos que se les solicita. En el punto número 1 se les solicita hacer un cuento, grabarlo de forma espontánea, ya que lo grabaron, subir el audio a la nube de su preferencia, generan una liga y esa liga la van a pegar en el punto, me parece que es el punto 4, donde se les solicita ahí lo peguen. Después van a organizar y escribir adecuadamente un cuento, ya con más calma. De esta forma ustedes podrán identificar que no es lo mismo la oralidad que la escritura. Ya que tienen el cuento escrito, suben su actividad integradora número 3 en el espacio correspondiente. La actividad integradora número 6, como lo dije anteriormente, es un foro. En este foro deben de participar 5 veces. Esas 5 aportaciones van a dar respuesta a cada pregunta detonadora publicada al inicio del foro. Deben de dar respuesta a todas y cada una de ellas para poder haber cumplido con su participación y que les dé al final una calificación de un 7%, o sea, 7 puntos. Y bueno, pues hemos llegado al espacio de dudas, que quisiera saber si tienen alguna duda. Pues no tenemos audiencia, por lo que no podemos dar respuesta a las dudas, pero sin embargo ya fueron resueltas algunas que me hicieron llegar por medio de mensaje. Bueno, chicos, pues les agradezco mucho hayan asistido a esta sesión. Si alguien está viendo esta sesión de forma grabada y tiene alguna duda, no duden, no sientan pena. No hay preguntas inútiles, todas las preguntas son importantes. Sientan la confianza de mandarme un mensaje y con todo gusto daré respuesta a cada una de ellas. Les agradezco haber estado en esta sesión. Soy su maestra Diana García y les deseo una excelente semana. Hasta luego.